Bienvenidos a la segunda temporada de Rompiendo con el Edadismo, un espacio en el que exploramos cómo las personas mayores desafían los estigmas sociales vinculados a la edad. Yo soy Alberto Infante, secretario general de la Fundación HelpAge International España, y hoy la verdad es que es un verdadero placer presentar esta conversación con Concha Jerez. Concha tiene 83 años, se encuentra activa como artista multidisciplinar desde hace mucho tiempo, cuenta con una medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, concedida en 2010, es Premio Nacional de Artes Plásticas en el 2015, Premio Velázquez en las Artes Plásticas ese mismo año, Medalla de Oro de las Bellas Artes del Gobierno de Canarias en 2018, en fin, como podemos comprobar, Concha es una artista muy reconocida. Ha hecho performances en museos como el Landesmuseum de Mainz en Alemania, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Instituto Valencià d'Arte Moderno, o IVAM, el Tenerife Espacio de las Bellas Artes de Santa Cruz, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, el Museo de Arte de Girona, en fin, la lista es interminable, Concha. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Recibiste una educación desde muy temprano en varios idiomas, en francés, en castellano y en inglés. Residiste en Estados Unidos, en Arlington, estudiaste en Madrid, en el Real Conservatorio de Música, y estudiaste también Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y complementaste tu formación en la Washington Lee High School de Estados Unidos. Lo primero que se me ocurre preguntarte, porque parece un detalle curioso, ¿no? Es ¿hasta qué punto tu formación como en ciencias políticas y en sociología ha podido influir en tu forma de entender y de crear arte? La formación es muy completa realmente de ciencias políticas, que es por lo que yo estudié la carrera, básicamente, porque me interesaban tantas cosas que no sabía a qué dedicarme, así de claro. Entonces yo vi en un prospecto que me mandó mi madre cuando yo estaba en Estados Unidos, porque ya tenía que decidir qué iba a escoger, y vi que dentro de las carreras, pues la que tenía más asignaturas variadas era ciencias políticas, porque tenía por una parte historia, filosofía, economía, sociología, en fin, toda una serie de disciplinas que a mí me interesaban mucho. Y por eso, evidentemente, uno hace cosas en la vida y al final, cuando ya eres bastante mayor, vas con el paso del tiempo haciendo una integración de todo. Es indudable que, claro, en los años en que yo empecé a hacer arte estaba todavía el gobierno de Franco, la dictadura. Y claro, lógicamente, mientras hacía ciencias políticas, estudiaba tanto en la facultad que estaba en la calle San Bernardo, es decir, en medio de la ciudad, como en el Ateneo de Madrid, que era de alguna forma la biblioteca con memoria de lo que había pasado anteriormente a esa dictadura. Entonces, allí también estábamos gente de todo tipo y de todo tipo de ideologías, y muchas de izquierdas, claro. Entonces, todo se unía efectivamente. Muy bien, Concha. Claro, en fin, ya lo has mencionado. Tu primera exposición la hiciste en 1973, todavía en plena dictadura, en Madrid. 2 años después, en el 75, ya hiciste una exposición en el Ateneo. También has hablado de tu vinculación con esa docta casa. Y a partir de ahí fuiste orientándote a lo que se denominan más o menos instalaciones in situ, ¿no? Es decir, ese tipo de obras de arte concebidas específicamente para lugares determinados, ¿no? Y es una práctica que fuiste ampliando durante los años 80, orientándote además hacia lo que luego, ya por entonces también se llamaba la performance. Es interesante quizá destacar que tu trabajo ya empezó a llamar la atención en esos momentos en la prensa, porque claro, tú
lógicamente, con esa orientación que has mencionado, pues hacías énfasis en la represión de las libertades, en la existencia de la censura, y fuiste desarrollando toda esta práctica artística en espacios experimentales, vamos a llamarlos así, como el SPY 3 de Sabadell, el SPY B5 125 de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Sala Metron de Barcelona y el Museo de Malpartida de Cáceres. Por cierto, aprovecho para recomendar a nuestros oyentes, si alguien no lo conoce, que vaya, porque es un sitio indudablemente. ¿Qué fue lo que más le llamó, si recuerdas, la atención a la prensa en relación en esos momentos, ¿no? con tus obras? Y también, si me permites, ¿tú qué diferencias dirías que existen o percibes en el tratamiento de estos temas en aquellos años con lo que ocurre en la actualidad? Hombre, siempre hubo alguna prensa, no muy extensa, claro, pero sí que hablaba con otros códigos que los de la dictadura. Por ejemplo, la revista Triunfo, sin ir más lejos, en la cual, pues, por ejemplo, me escribió las primeras críticas José María Moreno Galván, el gran teórico del Grupo El Paso, pero que adquirimos él me apoyó muchísimo, a pesar de que no era lo que él normalmente se dedicaba, pero era un hombre con una intuición extraordinaria, que sabía ver arte al margen de lo que se le presentaba, y la verdad es que me ayudó mucho en esos momentos, y por las críticas, bueno, y porque yo tuve la osadía inocente de mí de solicitar una beca a la Fundación Marte en esa época, que nada menos era sobre distintas formas de represión. Eso es, vamos, después de lo que había supuesto. Es verdad que culturalmente la Fundación sí que apoyó mucho el arte abstracto, etcétera, etcétera. Pero vamos, ir con eso, por supuesto no me dieron la beca, claro, pero escribió para apoyar eso José María Moreno Galván un texto que, bueno, que fue fantástico, ¿no? Y bueno, había, por ejemplo, algún loco de la vida escribiendo esto, como era Castorarines, que escribía yo creo recordar, en el periódico Informaciones. Entonces se recorría todos los sitios, todas las salas de que se mostraba arte en Madrid, y entonces, aunque fuéramos unos mindundis que acabásemos de empezar, decía, no, es interesante, tengan ustedes ese nombre en mente, porque ciertamente va a ser interesante en el futuro. Entonces sí que hubo ese tipo de esto, pero vamos, la crítica más bien ha sido más posterior cuando... Pero hay que ver lo importante que son estos apuntes iniciales para los artistas que empiezan. Sí, sí. Ahora sí recuerdo una crítica que me hizo Juan Manuel Bonet cuando casi llevaba pantalón corto todavía al principio del País, ¿no? Que escribía para el País. Entonces yo hice una exposición en el año 78 en la Galería Ovidio, que es una galería que llevaba José María Palencia, un arquitecto muy intuitivo, y además que mostró un programa muy interesante, bueno, y muy variopinto. Entonces ahí caí yo haciendo una instalación que era realmente significación del estilo, que era a partir de 12 críticas de arte de España en general, porque no eran solo de Madrid. Bueno, entonces, que yo defendía que el artista, y además me marcaba un texto muy sesudo, diciendo que el artista estaba en su derecho de utilizar el estilo que quisiera en función de las ideas que quisiera desarrollar, cosa que yo he cumplido siempre. Bueno, entonces, claro, yo hacía, como ejemplificaba en distintas piezas de esa instalación, lo que yo quería decir. Bueno, al final ha ido evolucionando, y entonces, pero Juan Manuel se cogió un rebote tremendo y me dijo que yo no era nadie, que era una presuntuosa, que tal, que cual, y me puso una crítica absolutamente desfavorable. ¿Qué pasó? Que como lo hizo en la primera semana de la exposición, todo el mundo fue a verla. Son de esas anécdotas que ocurren en la vida. Así pasa, es cierto. A partir de la década de los 80 ya empezaste a adentrarte en el mundo del vídeo. Sí. Y hacer videoinstalaciones, sí, lógicamente. La primera consistió en
en una intervención como una escalera para explorar el tiempo, ¿no? Las 3 dimensiones que tú considerabas que en ese momento que tiene el tiempo, ¿no? El tiempo real, el mental y el virtual, que produjo un cierto impacto. Y a partir de ahí, sobre todo a finales de esa década, empezaste a colaborar con el artista y compositor José Higes, Sí. promoviendo la utilización de sensores. Hiciste materiales con estos elementos para emisoras europeas, las más importantes, la RAI, la ORF, Radio France, en fin, la BBC, etcétera. Y ya empezaste a ser conocida y consagrada. Exponías tus obras en el Círculo de Bellas Artes, hiciste exposiciones en España, en Portugal, en Francia, en Italia, en Austria, en Alemania, en Bélgica, en México, en Dinamarca. En fin, esto lleva a una pregunta inmediata, inevitable, ¿no? ¿Cómo ves la relación entre el arte y las tecnologías, y en particular con las nuevas tecnologías tipo inteligencia artificial, realidad virtual, etcétera? Yo es que siempre he utilizado la tecnología no para deleitarme en ella, no partiendo de la tecnología, sino partiendo del mundo de las ideas. Entonces, según el mundo de las ideas, así he utilizado pues las tecnologías que iban apareciendo, lógicamente. Entonces, eso lo he mantenido tanto en el caso mío individual, porque siempre José Higes y yo, aunque tenemos un corpus importante de obra, que de hecho ahora se está exponiendo en el CEGAC, en Santiago de Compostela, una exposición muy extensa, pero siempre hemos mantenido la obra individual simultáneamente. Entonces, lógicamente, a mí me empezó a interesar mucho el mundo de lo sonoro, pero no acababa, es decir, desde el punto de vista ideológico estaba muy bien, porque sí que había conocido el grupo ZAG, sobre todo sus ideas, su forma de hacer otro tipo de música, otro concepto de música, también a Philip Corner, digamos a los Fluxus, y entonces sí que conceptualmente yo podía hacer otro tipo de cosas, pero la práctica no estaba cercana. No era fácil estar en un estudio de radio o en un estudio de grabación. Pero claro, al encontrarme con José Higes, que por el contrario a él le interesaba hacer incursiones en el mundo de lo visual, pues y él trabajaba en la radio, pues la verdad es que fue una gran herramienta para poder pensar. Yo puedo pensar en términos de la radio, pero hacerlo, ahí necesita uno técnicos, que lo hagan bien. Oye, Concha, perdona que te interrumpa, porque esto me lleva a la inmediata, ¿no? Sí. Las personas mayores y las nuevas tecnologías. Sí. Que sabes que es un tema... Sí. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Qué les dirías a las personas mayores que tienen ciertos recelos, ciertas prevenciones hacia este mundo de las nuevas tecnologías? ¿Lo ven como quizá a veces como una amenaza incluso? No sé. Bueno, yo creo que es más teórico que práctico, porque se agarran todo el mundo al móvil. Entonces, el móvil ahora mismo ha ido increciendo de todas las posibilidades que se pueden hacer con el móvil. Y entonces, en ese punto, la primera persona que tuvo un móvil en mi casa, en la familia, fue mi madre. Sí, paradójicamente. ¿Por qué? Porque pensó que era una cosa muy útil irse al campo a pasear y tener una herramienta que la podía conectar si le pasaba algo. Entonces yo creo que miedo no. Lo que pasa que, claro, como estamos en la filosofía del miedo, de todo tipo de asuntos, puede que también eso, y con el miedo también a que los jóvenes hacen o dejan de hacer, a veces son corazas que se ponen. Pero yo conozco ya bastantes personas mayores que, sin estar en estos mundos, sin estando en la vida normal, pues en un momento determinado han visto con utilidad, sobre todo, por ejemplo, Internet, porque hay una gran curiosidad en la gente mayor, y que se satisface muy bien con Internet. No, de una forma muy diferente a los jóvenes, que a veces tiene un peligro enorme porque se deja imbuir por también ideologías y también por formas de crearse personajes, lo cual tiene un peligro enorme. Yo pienso que en las escuelas se debería de enseñar
a utilizar la tecnología. Digamos, no solo práctica, sino también ver lo que ocurre para no tener miedo de ella, utilizarla. Y yo creo que con las personas mayores pues pasa también de alguna forma lo mismo. Yo creo que sí, no, hay de todo. Pues sí, vamos, Eso Concha, sí, la verdad las es que, mujeres mucho más activas a veces sí, que los señora, hombres. coincido Sí, plenamente señor. contigo. Son más curiosas y Sí. tienen menos prevenciones, Sí, quizá tienen egos menos frágiles, sí. más, Sí, sí, sí. en ese sentido, Sí, sí. flexibles Sí, sí. y adaptables a estos Sí, nuevos sí. Es medios. que, por claro. ejemplo, hay un fenómeno que suele ocurrir a veces en hombres y es que se jubilan y como que se jubilan de la vida, ¿eh? Las mujeres, sobre todo como se queden viudas, son casi un peligro público. Rejuvenecen, Concha, Sí, sí, rejuvenecen. sí, 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 efectivamente. Muy bien. En tu arte, en tus Sí. formas de expresión artística, vemos muchas cosas. Vemos seguimientos de noticias, reflexiones sobre circunstancias concretas de la política, testimonios de visiones más o menos utópicas, visualizaciones también sobre los límites del planeta y los problemas que se plantean en ese sentido. Hay mucho de tener conciencia de lo importante que es la memoria, como tanto individual de las personas como colectiva, ¿no?, de los grupos y de las sociedades. Hay una quizá aproximación permanentemente cuestionadora o crítica, ¿no?, de lo que es la realidad. ¿Tú recomendarías que las personas mayores tuviesen este tipo de aproximaciones, se cuestionaran cosas, fueran activas social y culturalmente? Yo pienso que son esenciales las personas mayores, porque es el testimonio, es el testimonio. Ellos han vivido unas realidades de todo tipo, desde ideológicas, cosas que les han pasado, buenas, malas, regulares, oníricas, y esa transmisión es esencial para la sociedad. Si se corta eso, y me temo que en España hay una ruptura grande, muchas veces provocada, evidentemente, y se está perdiendo eso. Se está perdiendo la persona mayor como testimonio. Por ejemplo, en determinadas sociedades orientales son fundamentales. La sociedad, por ejemplo, japonesa, y mira que está en vanguardia de todo tipo de tecnologías y de historias, pero los mayores son los mayores y se les escucha, y entonces los mayores, aquí a veces hay la conciencia de que es un abuelo cebolleta que rollos mete y todo, pero no, hay que extraer de ahí, digamos, toda esa parte interesante. Muchas veces en trabajos que he hecho en relación con la memoria, gracias a testimonios de personas que sí han dado su testimonio, por ejemplo, en el Reina Sofía, en las intervenciones que yo hice en las escaleras, que estaban todas dedicadas a la memoria, pero sobre todo en la memoria silenciada, era precisamente lo que primaba. Por ejemplo, yo hice un vídeo en el cual reflejaba, a partir de un libro que había escrito alguien, un autor conocido, sobre los edificios de Madrid que habían sido cárceles, y que eso está olvidado. Y sin embargo hay un montón de ellos. Por ejemplo... Perdona, entre otros el colegio donde yo me eduqué. Sí, es la que cárcel de Porlier. Claro, es que sí, es que muchos después eran de la iglesia, los utilizaron como cárceles y volvieron a la iglesia, sí. Por ejemplo, los testimonios de las personas que han estado en la cárcel, y que de viva voz dicen, y que a mí hay algo que me sorprendió muchísimo. Yo eso no lo he vivido, claro, pero me he apoyado precisamente en esas grabaciones que había, ¿no? Y entonces lo que me sorprendía es que hablaban de esas experiencias terribles, muchas de ellas, con una normalidad y una serenidad que a mí se me ponían casi los pelos de punta. Es decir, eso de que hay rencor hacia los vencidos, las cosas como son, no, es mentira. No, la gente vencida tiene su memoria y ha tenido la distancia de poder sobrevivir a esa memoria,
con lo cual digamos que ha situado las cosas. Y eso se debería enseñar en las escuelas, se debería, para no olvidar, para que no se invente el teléfono 1000 veces, vamos, de verdad. Claro, Ese claro que sí. Ese es Oye, un gran problema. Déjame que hagamos un pequeño giro y volvamos un Sí. poquito a tu faceta más artística, ¿no? Porque claro, bueno, sobre todo a partir de los años 90, como has mencionado, con José Iges, y has hecho un desarrollo artístico muy multifacético, ¿no? Has desarrollado la materia, las relaciones entre la materia plástica, la experimentación con lo literario, lo visual, lo sonoro, las performances, las instalaciones, conciertos multidisciplinares, en fin, unido a veces por el juego del lenguaje. ¿De qué forma? Tengo curiosidad por saber, todas estas modificaciones de las formas de aproximación al hecho artístico, la incorporación de estas tecnologías emergentes, ¿crees, en tu opinión, que han transformado la relación entre el espectador y la obra de arte? ¿Cómo ves al espectador actual en relación con esto? Es que el espectador es muy variable y yo no se le infravalora normalmente. Es decir, hay muchas veces mediadores que dicen, esto no se va a entender, esto es una cosa para un público reducido. No es verdad. Yo he tenido experiencias en sitios más grandes, más pequeños, en que recuerdo, por ejemplo, una anécdota. En el año 86, en Avilés, la ciudad de Avilés, que entonces no tenía gran pujanza, las cosas como son, porque además era el momento que se estaba quitando la industria, también se estaba desarticulando la minería, era un momento muy difícil para Asturias. Entonces yo hice una obra en que tocaba esos temas, ¿no? Todos esos temas. Las vacas, que también la Comunidad Europea había dicho que se tenían que reducir. Bueno, entonces yo hice una exposición en la sala de cultura del ayuntamiento. Y recuerdo que me contaron, porque yo no lo vi directamente, que había un mediador estupendo, que es el que montó toda la historia conmigo, la instalación, cogiendo que si colas de vaca de un sitio, que si carbón de otro, bueno, así, ¿no? Y que tenían una vez a la semana, se reunían un grupo de amas de casa de verdad, de Asturias, en fin, no tengo que decir más. Y entonces ellos se metieron allí y entonces a lo mejor preguntaban, ¿y esto qué tengo que hacer? Bueno, pues esa gente lo vio con una naturalidad. ¿Por qué? Porque había elementos que pertenecían de alguna forma a su contexto y entonces ellos sacaban su propia narrativa. Es decir, yo tenía por una parte mi narrativa que la desplegaba en ese espacio, pero el espectador que venía se organizaba otra. Y así me ha ocurrido con muchas obras y con mucha gente que a lo mejor me decía, pues no sé, me ha interesado tal cosa o tal otra, y no había esa sensación ni de elitismo ni nada. No. Y bueno, pues esa es mi experiencia. Muy bien, Concha. Vamos a ir terminando ya, pero Sí. antes de despedirnos no me resisto a hacerte una última pregunta que tiene que ver con, en fin, con el futuro tuyo como artista. Porque claro, tú has tenido una dimensión también de impulsar asociaciones de mujeres artistas, de mujeres. Concretamente veo aquí la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, que te otorgó un premio en 2012. Has insistido mucho, por ejemplo, en una exposición que tiene un título precioso, que nos roban la memoria, en el Museo, en el Centro de Arte Reina Sofía. Una exposición muy singular, quiero destacarla, porque fue la primera vez que ese museo, importantísimo, dedicó 4 espacios simultáneos a la obra de una artista, en este caso para una exposición única de una sola artista, ¿no? Como fuiste tú. Y esto ya demuestra hasta qué punto, esto fue en el año 21, o sea que prácticamente sigues muy, muy activa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué proyectos tienes en mente para el futuro? Y a la hora de mirar el futuro, ¿qué les dirías tanto a los mayores y su futuro, como a los jóvenes y al suyo?
¿Tienes algunos mensajes de tu Eso propia son varias experiencia? preguntas, ¿eh? Son varias, pero ya con esto podemos, yo creo que podemos cerrar Sí, con sí, bien, sí, con sí, bien la sí, entrevista, ¿no? Vamos a ver, primero de todo, la primera pregunta, para no centrarme en la segunda, por ahora, la primera, ¿qué me planteo yo? Yo ya me vengo planteando, lógicamente, dada la edad que tengo, aunque confío en tener los genes de mi madre, que vivió hasta los 104 años, Caramba. sí, pues, y con la cabeza bien, que eso es lo importante. Bueno, pues soy así de ilusa pensando eso, pero bueno, yo mientras, pero tengo que vivir el presente, pero claro, no pierdo la visión de que estoy con la cuenta atrás. Entonces, mientras me encuentro bien de salud y bien de cabeza y de todo, lo que sí que estoy haciendo ya, realmente desde 2014, es haciendo, yo no puedo hacer una antológica una exposición antológica o retrospectiva, no puedo, porque he tocado muchos aspectos diferentes con muchas obras diferentes. Entonces lo que estoy haciendo es una retrospectiva por capítulos, como si fuera una novela por entregas. Es decir, en el 2014, en el MUSAC, en el Museo de León, es el Museo de la Comunidad de Castilla y León, pues empecé con el primer capítulo, que era Interferencias en los medios. Obras mías que tenían que ver con la interferencia en los medios. Seguí en el 2017 con 2015, con una exposición común de Iges y mía en Tabacalera. Después, en el 2017, hice, ya volviendo a lo particular, hice una exposición que se llamaba ya Interferencias, en general, en el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, entonces ahí ya intervenía, digamos, el concepto de interferencia que yo había trabajado en muchos aspectos y básicamente con obras in situ. Después ha continuado en el 2020-21 en el Centro de Arte Reina Sofía, con una exposición dedicada a la memoria, como si el edificio del Reina, antiguo hospital, que estaba delante de la casa donde vivían mis abuelos, en la Ronda de Atocha, como hospital, y claro, para mí era lo que había sido, ¿no? En su origen también. Entonces ahí sí que el proyecto inicial de ese era la obra in situ solo en las cuatro escaleras en bóvedas. En bóvedas. Uniéndolo con una parte de archivo en la sala de protocolo. Como me dieron el premio Velázquez y tenían que hacerme una exposición retrospectiva, pues entonces por eso se extendió a la planta tercera, sí. Bueno, eso es 2020-21. Y el siguiente paso ha sido el que he dado en Casal Solleric, en Palma de Mallorca, en el 2023. 2023, trabajando el concepto de acción. Por eso el título era Interacciones. Todo, obras que habían tenido su origen en la acción. Siempre, todas estas cosas, aunque sea retrospectiva, siempre tengo que hacer algo nuevo, porque si no exploto. Vale. Y entonces, ahora el que estamos haciendo es una común de Iges y mío que se llama Resignificaciones. Con lo cual, mucho de nuestra obra estamos resignificándola, la hemos resignificado en la planta baja y la primera planta del Centro Galego de Arte Contemporánea. Cara al futuro, pues sigo con digamos, fascículos, y ahora me voy a meter de lleno en distintas facetas de la obra in situ que he hecho. He hecho muchos proyectos, por ejemplo, para Madrid, como 7, 8 a lo largo del tiempo. Muchos proyectos en Alemania, muchos. He hecho también en Austria. Básicamente fuera de España, los que ha habido más de número ha sido Alemania y Austria. Barcelona, el área de Cataluña, también he hecho muchos proyectos. Entonces ahora voy a ir fascículo tras fascículo hasta que el cuerpo lo resista. O sea, que este sería tu mensaje tanto para jóvenes como para mayores. No, para hasta jóvenes. Hasta que el cuerpo lo resista. Sí, no, pero para jóvenes sobre todo.
sí me gustaría decir una cosa, que miren hacia adentro, que la fuente, en la fuente somos seres únicos. La pieza fundamental es que somos seres únicos y tenemos una forma de ver la realidad. Yo estoy de acuerdo con Picasso, que todo está en la realidad, pero cada uno la vemos de distinta manera. Entonces, que miren, que se analicen cómo ven la realidad, más que si se quieren dedicar al arte, que vean lo que tiene éxito en el mundo mundial por fuera. Eso le lleva al fracaso. Puede que ganen mucho dinero con ello, pero no. Si quieren hacer una obra única y personal, hay que mirar hacia adentro. Y en los mayores, pues yo diría también igual, pero que miren positivamente, porque el problema de los mayores es que muchas veces tienen actitudes pesimistas consigo mismo y dicen, soy un desastre, no sé qué, no sé cuánto. No, eso es una tontería. No hay que perder el tiempo en esas cosas, sino ver lo que uno ha aportado, aunque sea solamente por la familia. Es importantísimo lo que se aporta a nivel de los hijos, de los nietos, etcétera, etcétera. Para ellos, que aunque quieran o no quieran, son referentes de su entorno. Y entonces, pues yo creo que verdaderamente con esas dos cosas me conformo. Muchas gracias, Concha. Yo creo que estos dos mensajes tienen un profundo calado. Yo creo que nuestra audiencia te los va a agradecer, tanto en un extremo como en el otro del espectro etario. Y con esto terminamos, sin olvidar agradecerte una vez más tu colaboración con HelpAge en estos podcasts. Pues muchas gracias a vosotros. Muy sido bien. Un placer para mí. Pues esto es un podcast del Observatorio del Edadismo, con el que ya saben que queremos contribuir a la lucha precisamente contra esta lacra y promover los derechos humanos de las personas mayores. Una vida digna para todas las edades, este es nuestro lema. Y recuerda, el problema no es la edad, el problema es el edadismo. Hasta el próximo podcast. Muchas gracias.